Buenos días. Hoy estaremos hablando sobre la década de los 80 y los albores de la globalización que se vivieron en Honduras. Este es un mini documental realizado por Víctor Emanuel Medrano Llanes. Honduras y sus inicios en la década de 1980. En la década de 1980 comenzó Honduras con la recesión económica y política que comenzó a fines de la década de 1970. Toda la región centroamericana fue producto de ciertos factores internos que se agudizaron durante la década de los 80, como la ansiedad en la distribución de los recursos, ya que el autoritarismo vio a las élites políticas que crearon un ambiente de incertidumbre en la región, la cual exacerbó las relaciones entre los países centroamericanos. Esta segunda mitad del siglo XX se le reconoce como el mundo bipolar. Esto es debido a la división ideológica, capitalista y social que se vivió durante ese siglo. Las políticas ejercidas por las fuerzas de Estados Unidos y la Unión Soviética en la región centroamericana durante la década de los 80 intensificaron la situación, las cuales dieron lugar a una zona de integración de potencias mundiales, lo cual condujo a la militarización de la región y el agravamiento de las crisis sociales en el interior. Esto se le conoció como la Guerra Fría. Factores internos de la crisis económica y política. Existieron muchos factores que afectaron la política y la económica de manera interna, como la guerra salvadoreña por el pueblo, también la crisis económica a causa de desastres naturales. También se le puede agregar la represión militar y política contra los movimientos revolucionarios, las desigualdades sociales en Centroamérica. También sobresalió el desarrollo de medidas políticas de control impuestas por Estados Unidos en Honduras. Y por último, el surgimiento de las guerrillas. También se dieron factores externos que durante la década de 1980 afectaron a toda la nación. En 1950, el inicio de la Guerra Fría, que tiene fin en 1980, en la cual, como mencioné anteriormente, se creó el mundo bipolar. También la crisis política y económica durante ese periodo que afectó a toda la nación. También los bloques socialistas URS, lo cual dio lugar al socialismo como una solución de la desigualdad. También se dio que el socialismo fue una solución para el subdesarrollo. También la intervención. Esto se refiere a que Estados Unidos intervino de manera directa. Factores revelantes de Honduras, la década de 1980. En 1980 se crea la Asamblea Nacional Constituyente. En 1980, ese mismo año también, se da la integración de las Fuerzas Armadas y la democracia. Ya para 1981 se da la convocatoria de elecciones. Represión y muerte en Honduras en la década de 1980. En Honduras, entre 1980 y 1984, se desconoce con precisión la cantidad de opositores que desaparecieron luego de ser secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de muerte del ejército y policías hondureños. Todos estos policías y parte del ejército estaban bajo la orden del general Gustavo Álvarez Martínez. Situación económica y globalización. La democratización fue lenta en el mundo debido al intervencionismo externo, el papel del poder militar en la toma de decisiones del Estado y una sociedad civil desorganizada. La consecuencia de esta serie de variables fue el declive económico de la población y la ampliación de la brecha entre privaciones y pobreza.
Entre los organismos financieros internacionales podemos mencionar a la Agencia Internacional de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.